Muy buenos días, mi nombre es Héctor Rodríguez y junto a mi compañero Elvin, hoy les venimos a hablar sobre los perfilajes de pozo. De manera que los perfilajes de pozos son registros de parámetros o de carácter de información perforada, en la cual se recoge mediante ondas especiales controladas por cables de la superficie. Las informaciones de los parámetros están representadas por perfiles ordenados columnamente a las profundidades. El perfilaje de pozo es una actividad muy importante dentro de la exploración, tanto como en la producción de hidrocarburos, petróleo y gas, la cual consiste un monitoreo del proceso del perfilaje de pozo. Perfil de pozo. Esto quiere decir que el perfil de pozo es una grabación contra las profundidades de algunas de las características de las formaciones rocosas hechas por aparatos de medición en el hoyo del pozo. También tenemos los tipos de perfilaje de pozo. El perfil resistivo es la resistencia que se encarga de medir la resistividad electrónica de las rocas del subsuelo, un material a largo paso de corriente electrónica. El perfil sónico. El objetivo principal del perfil sónico es medir la velocidad del pozo, en la cual posee un emisor de ondas y un receptor que es el que mide el tiempo transcurrido en dicho pozo. Tiene como objetivo principal de determinar el sonido en la porosidad de la roca. Perfil neutrónico. Se basa en la medición de las concentraciones de hidrógeno, en la cual indica la presencia de agua y petróleo en las rocas. Posee una gran fuente de neutrones, en la cual encontramos hidrógenos pertenecientes a un pozo y en los poros de la roca. Densidad. La densidad es una serie de mediciones gravimétricas obtenidas a lo largo de una línea, o quiere decir que es un área gravimétrica, localmente es alta, donde se eliminan o se compensan por el efecto gravimétrico sobre la lectura de la densidad más profunda. Rayos gamma naturales. Es un método que se utiliza para medir las reacciones naturales de una formación. Este método permite caracterizar las rocas sedimentarias presentes en el subsuelo esto quiere decir que es durante la perforación de petróleo, gas o agua, o incluso en las industrias minerales. Tenemos el potencial espontáneo. Es un registro de corriente directa que se mide a diferencia de voltaje presente en un potencial, en el cual tenemos el electrodo móvil, que es el que está ubicado en el pozo, y el electrodo fijo es el que se encuentra fijo y localizado en la superficie del pozo. Esto quiere decir que tiene dos electrones, en la cual uno se ubica en el pozo y el otro se ubica en la superficie del pozo.
Buenos días, mi nombre es Edwin Marín y yo les voy a hablar sobre los instrumentos y equipos de superficie. Las ondas acústicas son las ondas de intensidad sonora de Bruel y Haar y se emplean para realizar mediciones de intensidad dirigidas a localizar fuentes de ruido y afectar cálculos de potencia sonora. Las ondas eléctricas. Las ondas eléctricas están diseñadas para medir la conductividad eléctrica del agua en una tubería o depósito. Se puede utilizar de forma complementaria con medidas de humedad y la conductividad eléctrica del suelo, si se utiliza la sonda de humedad del suelo o sustrato teratoso. Los tipos de electrodos, hay tres tipos de electrodos: electrodo emisor, electrodo receptor y electrodo intermedio. Electrodo emisor. Los emisores de campo son componentes electrónicos capaces de arrancar electrones de un sólido por la acción exclusiva de un campo eléctrico fuerte. Se fabrican por micromecanizado de un conductor, habitualmente molibdeno o silicio dopado. Convenientemente y mediante técnica de capa fina, se excavan pequeños pozos en cuyo centro se deja una punta que sube hasta el nivel de la superficie. Esta se recubre con un electrodo aislado, de forma que entre los extremos, las puntas y los bordes de los electrodos se establecen en un campo eléctrico muy elevado, capaz de arrancar electrones de la punta. Y son componentes electrónicos capaces de arrancar electrones de un sólido por la acción exclusiva de un campo eléctrico fuerte. Se fabrican por micromecanizado de un conductor, habitualmente molibdeno o silicio dopado, conveniente y mediante técnica de capa fina. La cápsula de emisión. La cápsula de emisión o descarbonizar se refiere a eliminar el consumo de combustibles fósiles que tienen carbono en su estructura molecular con el fin de reducir las emisiones de ese carbono y la atmósfera. Muchos combustibles contienen carbono, como son la leña, el carbón, el petróleo, el gas, etc. Y son los más usados para la generación de electricidad, producción industrial, consumo residencial y empresarial, entre otras. Estas emisiones de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero causante al cambio climático asociado a las actividades humanas. La detección de partículas radiactivas. Para detectar partículas alfa de desintegraciones radiactivas o partículas cargadas de reacciones nucleares a baja energía, basta con detectores muy finos, dado que el recorrido máximo de esta partícula en la mayoría de los sólidos es típicamente inferior a las 100 micras. Unidad de perfilar. La unidad de medida es el OHM, M negativo, con un rango de valores que va desde 0.2 hasta 2000 ohmh-m. Los registros de resistividad también se utilizan para estimar contactos de agua, petróleo, para calcular la resistividad del agua de la formación y la resistividad verdadera de la formación total. Muchas gracias.